Como ya leímos, vamos a observar Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 14. Y para aquellos que gustan tomar nota, nos gustaría mencionar cuál es el propósito. El propósito de este sermón es motivarnos a vivir restaurando la obediencia a Dios. Y como tema, o como título, es una restauración que transforma. Y vamos a observar 3 escenas de este sermón. Restaurados por la palabra, restaurados en la pureza y restaurados en la fidelidad. Y voy a pedir a 3 voluntarios que puedan estar atentos, porque en algún momento del sermón les voy a pedir que lean ciertos versículos, ¿ya? Para que practiquemos justo en este mes que estamos en la Biblia. Así que también quiero invitarlos a que tengamos como costumbre traer nuestras Biblias físicas, que volvamos a las viejas costumbres, ya que nos reconozcan como cristianos. Voy a pedir al primer voluntario entonces que pueda leer los primeros 3 versículos de Nehemías capítulo 13. ¿Quién? Antes de que lo designe, Débora. Los primeros 3, lo más fuerte posible. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Gracias, Débora. En esta primera escena vemos algo que es fundamental para la vida del pueblo de Dios. ¿Y qué es esto tan fundamental? Que la restauración comienza con ¿qué creen ustedes? Con la palabra del Señor. Nuestro texto dice, yo lo voy a leer en versión Reina Valera, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, y cuando oyeron la ley, apartaron de Israel a todo extranjero. Lo que aparece aquí es lo que se proclamó en Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 5, donde el Señor había prohibido al pueblo de Israel que se juntaran con los amonitas y con los moabitas, y que estos no podían ser parte de la congregación, es decir, no podían ser parte del pueblo. Y todo esto, mis hermanos, no era un asunto de etnia, no era simplemente porque ellos eran otro pueblo, sino por fidelidad al pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Qué pasa con estas naciones? Ustedes recordarán, habían mostrado hostilidad en contra del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Pasando por el desierto, estaban estos pueblos, y estos pueblos no fueron atentos con Israel. No le dieron pan, no le dieron agua, lo básico. ¿Se dan cuenta de eso? Es algo básico, pan y agua. No fueron buenos, al contrario. ¿Qué hicieron? Contrataron a Balaam, que era un adivino. ¿Y para qué lo contrataron? ¿Alguien se acuerda? Para hacer el mal. Puntualmente, para maldecirlos. Todo esto entonces representaba oposición directa al plan redentor de nuestro Señor. Por eso que mantenerlos dentro de la congregación, dentro del pueblo, equivalía a abrir las puertas a la idolatría. Hay algo profundo aquí, mis hermanos, más de lo que nosotros podemos a lo mejor imaginar. Y yo no sé si a ustedes les llamó la atención, pero a mí sí, la reacción que tiene el pueblo. Porque ¿qué pasa cuando escuchan la ley? ¿Qué pasa cuando el pueblo abre el libro y escucha la ley? El texto nos dice que actuaron, que tomaron una decisión. Cuando dieron la ley, apartaron de Israel a todo extranjero.
¿Se dan cuenta que la palabra no quedó simplemente como una teoría abstracta? No quedó como una lección interesante. Oh, que esto es lo que debemos hacer. Vamos a tratar de hacerlo. Sino que produjo obediencia. Y una obediencia inmediata. Porque escucharon la ley y actuaron. Actuaron de forma visible. Actuaron de forma concreta. Obedecieron lo que el Señor ya había mandado. Su obediencia entonces era respuesta al amor de la obra redentora. Quiero que me escuche bien. La santidad no es un fin en sí mismo. Batallar en contra del pecado no es un fin en sí mismo, sino un reflejo de nuestra comunión con un Dios que nos ha consagrado a Él. Trabajamos en nuestra santificación, no para ser vanagloriados nosotros, no para creernos más que otros, sino porque es el propósito de nuestra relación con Dios. Porque si no somos santos, no podemos tener comunión con nuestro Señor, que es santo, completamente santo. Hermanos, y en todo esto hay un espejo para nuestra propia vida. Y me gustaría preguntar, ¿qué hacemos nosotros cuando la palabra de Dios nos habla? ¿La recibimos como un consejo opcional o como la voz de un Dios vivo? ¿La obedecemos de inmediato o dejamos para más adelante el obedecer y prestar atención a lo que ella nos dice? ¿Permitimos realmente que transforme nuestras prácticas, nuestra vida, o reducimos su mensaje a un conocimiento intelectual? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? El pueblo de Nehemías no discutió, no relativizó el mensaje, no buscó excusas. Lamentablemente hoy, mis hermanos, muchos de nosotros decimos las siguientes frases: eso era para otra época. No hay que ser tan legalista ni radical. Cada uno puede interpretar a su gusto, a su manera. Mis hermanos, y es cierto que hay muchos temas en donde uno puede tener diversidad de pensamientos. Pero en cuanto a la moralidad, en cuanto a nuestra santidad, no hay dos opiniones. Hay solamente una, lo que diga nuestro Señor. Pregunto nuevamente, ¿qué amonitas y moabitas hemos permitido entrar en nuestro corazón? En otras palabras más simples, ¿qué pecado y perversión hemos dejado entrar en nuestro corazón? Puede ser una relación que debilita tu fe, una amistad, un compañerismo. Puede ser un hábito oculto que enfría tu comunión con Dios. O tal vez la propia influencia cultural que poco a poco erosiona tu identidad cristiana. El llamado de esta escena, de esta parte, es completamente claro. No puedes vivir en comunión con Dios y en comunión con lo que Él odia. No puedes cantar himnos el domingo y al mismo tiempo permitir que la mundanalidad reine en tu corazón, en tu vida, el resto de la semana. Cuando Dios expone el pecado en tu vida, posponer la obediencia es permitir que la infección espiritual crezca. Mis hermanos, debemos obedecer al Señor. Debemos estar prestos a cambiar nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, al pensamiento que Dios determina. El pueblo de Nehemías no evaluó las consecuencias, no titubeó,
no dudó, simplemente obedeció. La fidelidad a la palabra de nuestro Señor trae bendición. Aunque cueste incomodidad, aunque cueste lágrimas, mis hermanos, debemos ser fieles a nuestro Señor y no a los hombres. Debemos ser fieles a la palabra de nuestro Señor y no a nuestras emociones. La vida cristiana no funciona obedeciendo lo que tu corazón determina, porque tu corazón es pecaminoso, porque tu corazón te defrauda, porque tu corazón te engaña, porque tu corazón te llama a que trabajes para ti mismo, para tus beneficios, para lo que tú consideras que es importante. La palabra de Dios no está dada para entretenerte. Incluso no está dada para informarte. Está entregada para transformarte. No sirve de nada que puedas recitar el Padre Nuestro, que puedas recitar todos los mandamientos, si no afecta tu vida y tu comportamiento. No sirve de nada que te pares en este púlpito a predicar, que seas un líder en esta iglesia, que lleves años y que tengas un orgullo intelectual si tu vida no ha cambiado. Si la lees para acumular conocimiento, quedarás vacío. Si la escuchas solo para emocionarte, quedarás plano e insatisfecho durante toda tu vida. Pero si la recibes para obedecer, serás transformado y tendrás paz, consuelo, amor, alegría, descanso. Hoy el Espíritu Santo nos dice: no coquetees con el pecado. No coquetees con lo que Dios condena. No permitas que lo mundano contamine tu identidad en Cristo. Así como el pueblo se levantó y se apartó de lo que deshonraba a Dios, así también nosotros estamos llamados a levantarnos, mis hermanos, y a obedecer la palabra de nuestro Señor. Y este es un llamado no para mañana, no para cuando tengas más conocimiento bíblico, no cuando seas miembro de esta iglesia y lleves muchos años. Es un llamado para hoy. Hoy debes obedecer. Hoy debes dejar tu vida pecaminosa de lado y obedecer al Señor. Como dice Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, toda restauración del pueblo de Dios comienza con la palabra de nuestro Señor. Y lo bueno es que sigue avanzando hasta llegar a ser restaurados en la pureza. Y aquí voy a pedir a mi segundo voluntario que pueda leer los versículos 4 al 9, por favor. ¿Quién? Pastor. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes de las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Hasta el 6? Hasta el 9. Ya. Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara de los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y
le dije que limpiase las cámaras, y ahí se volverá allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Gracias, pastor. En nuestra segunda escena encontramos lo que yo determinaría un episodio impactante que muestra hasta qué punto el pueblo puede desviarse cuando no guarda la santidad del templo o la santidad espiritual. El texto dice que el sacerdote encargado de las cámaras de Dios, del templo, hizo un pacto con un personaje llamado Tobías. Y más aún, le preparó una habitación grande en los atrios mismos del templo. Y aquí nosotros podemos preguntar, ¿quién es Tobías? Bueno, Tobías es una amonita, es decir, un enemigo declarado de la obra de Dios, que había resistido desde el principio, desde el inicio, la reconstrucción de los muros, que se había burlado de los judíos y que había conspirado en contra de Nehemías. ¿Se acuerdan ustedes de todas estas cosas? Y ahora, imagínense, este enemigo tenía un lugar de honor dentro del templo. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que aquí vemos es una mezcla fatal entre lo sagrado y lo profano, lo vano. El sacerdote, en vez de ser un guardián de la santidad del templo, se convirtió en un facilitador del pecado. Permitió que un enemigo del pueblo del Señor entrara al espacio más sagrado, un espacio que estaba reservado para los utensilios, para las ofrendas y para los diezmos del pueblo. En otras palabras, todo lo que le pertenecía a Dios fue desplazado para darle lugar a alguien que lo ofendía. Yo quiero que ustedes se sumerjan en lo terrible de toda esta escena. Y queridos hermanos, esta es una de las formas más sutiles que nosotros como pueblo de Dios nos corrompemos. ¿Por qué? Porque no quitamos a Dios del todo y nos sentimos orgullosos de eso. Tenemos a Dios en la escena, pero dejamos que algo extraño se meta en medio, hasta que todo lo santo comienza a ser desplazado en nuestra vida, pero nos sentimos tranquilos, porque de la boca para afuera hablamos religiosamente. ¿Qué pasa cuando Nehemías regresó y se enteró de todo esto que estaba pasando? A mí me causa un poco de risa. Dice que se disgustó mucho primero y que echó todas las cosas de Tobías. Pero fíjense que él no se limita solo a lamentarse, sino que entra al pueblo. Imaginen esta escena. Entra al templo y saca todos los muebles de Tobías y purifica las cámaras. ¿A quién le recuerda esta escena? A Jesús entrando al templo. Hay un celo santo, un celo por lo que Dios ama. Pero Nehemías no solo hace esto, no solo saca todo lo malo, sino que también hace algo que es sumamente importante, mis hermanos. Devuelve a su lugar todas las cosas, los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso. Y esto entonces nos enseña que la verdadera fidelidad a la palabra del Señor, la verdadera fidelidad a Dios, no solo consiste en indignarte por el pecado y por lo perverso, sino que también implica actuar para restaurar lo que Dios lo que este sacerdote y lo que el pueblo había profanado. ¿Me van siguiendo? El principio es claro. Dios demanda santidad en su templo.
En aquel tiempo, el templo era el lugar en donde Dios reposaba, donde estaba la presencia del Señor. Su presencia habitaba con el pueblo. Hoy, bajo el nuevo pacto, el templo somos nosotros, tú y yo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces pregunto lo siguiente: ¿qué hemos permitido entrar en las cámaras de nuestro corazón? ¿Qué hemos permitido entrar en nuestro corazón? ¿Qué Tobías hemos hospedado en el lugar que le pertenece a Dios? ¿Qué pecado está reinando en nuestro corazón, en nuestra mente? Nuevamente puede ser una relación tóxica, un vicio oculto, una ambición desmedida o incluso una costumbre aparentemente inofensiva, pero que poco a poco desplaza la centralidad de Cristo en tu vida. Y lamentablemente, mis hermanos, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Se me acaba de ocurrir esa frase. Es una fábrica de ídolos. Todo para nosotros puede ser un ídolo. Sí, todo. Tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu comodidad, el éxito. Sí, mis hermanos, todo se puede transformar en un ídolo. El conocimiento teológico, el ministerio, la iglesia, todas estas cosas pueden desplazar a Dios. Podemos amar más la teología que a Dios mismo. Podemos amar más a la iglesia que a Dios mismo. Podemos amarnos más a nosotros que a Dios mismo. Observa cómo funciona el enemigo. Sé precavido. El enemigo no entra derribando todos los muros, sino que se infiltra lentamente hasta que te arrastra el pecado. Tobías no se hubiese atrevido a usurpar el templo si no hubiese contado con la complicidad del sacerdote. Asimismo, el pecado no logra dominio en nuestras vidas a menos que nosotros abramos una pequeña puerta. Miramos lo que no debemos mirar. Hablamos y decimos lo que no debemos decir. Pensamos y le damos formulación a algo que es pecaminoso. Por eso Efesios 4:27 nos dice: no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. No es necesario derrumbar toda la muralla. Basta con un pequeño resquicio para que los santos sean contaminados. Así trabaja el enemigo y el pecado en nuestras vidas. No te sientas orgulloso ni tranquilo porque vienes todos los domingos, porque te sabes la Biblia de memoria, porque llevas años dentro de la iglesia. Ten cuidado, porque eso puede ser tu pecado. Nehemías nos muestra el camino correcto. No basta entonces con solamente desalojar a Tobías. Hay que purificar y volver a poner en orden lo que es de Dios. La vida cristiana no se trata solo de quitar pecados, sino también de llenar nuestro corazón con lo que le pertenece al Señor. Mis hermanos, tú puedes tener un pecado, un vicio. Hablemos de un vicio. Y sale de tu vida, lo logras dejar. Pero si Cristo no está reinando tu corazón, otra cosa vendrá nuevamente a ser tu vicio. Otra cosa nuevamente se apoderará de tu corazón. Otra cosa nuevamente te ganará y te llevará al pecado. No es solo despojarte de lo malo, es llenarte
con la palabra del Señor. No sirve de nada quedar vacío si no tenemos la palabra morando en nuestros corazones. El peligro entonces no está solo en sacar lo malo, sino en no llenar el lugar con lo que es de Dios. Así que la verdadera reforma, la verdadera transformación en nuestras vidas no es vaciar, es consagrar, es llenarte del Espíritu Santo, llenarte de su palabra, llenarte de amor, de piedad. Que el Señor nos conceda el celo de Nehemías, no un celo amargo, sino un celo santo, que nos indigna en contra del pecado y que nos impulsa a restaurar lo que es de Dios. Esta escena, mis hermanos, nos ha desafiado a entrar entonces en una restauración de la pureza para seguir avanzando y crecer en ser restaurados en la fidelidad. Y aquí pido a mi tercer voluntario que pueda leer desde el versículo 10 hasta el 14, por favor. ¿Sí? ¿Carito? Desde el 10 hasta el 14. 10 al 14. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se le consideraba de confianza y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. Muchas gracias. En nuestra tercera escena vemos que se nos revela otro aspecto doloroso del descuido espiritual del pueblo del Señor. ¿Cuál sería este descuido? La negligencia hacia el servicio de la casa de Dios en un sentido económico. Dice el texto que Nehemías entendió que las porciones de los levitas no le habían sido dadas y que debido a eso los levitas y los cantores se habían devuelto a sus tierras. ¿Por qué? Porque el pueblo había dejado de traer los diezmos y las ofrendas que la ley establecía. Cuando el pueblo dejó de dar lo que correspondía, lo que realmente ocurrió fue que dejaron de honrar al Señor. Dejaron de reconocer que todo lo que tenían era de Él. El resultado, por lo tanto, fue que la casa de Dios quedó desamparada. El culto, lo religioso, la liturgia se debilitó. La negligencia material derivó en negligencia espiritual. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Cuando hablamos de dinero, existe una diferencia de reacciones. Porque sin duda hay iglesias que abusan, iglesias que simplemente te llaman a dar, a sembrar, despojándote de todo lo que tienes, y lo usan para enriquecerse a sí mismos. Pero la Escritura también nos habla del dinero, y nos habla, mis hermanos, que entregar dinero es una manifestación de nuestra relación espiritual con Dios. Si nosotros confiamos en Él y entendemos de que Él es Señor y Salvador y soberano sobre todas las cosas, entregaremos todo lo que tenemos por agradecimiento.
Nehemías, al enterarse de esta situación, de que los levitas y los cantores no estaban, reaccionó nuevamente con indignación y reprende al pueblo diciéndole: ¿por qué está desamparada la casa de Dios? ¿Por qué ustedes no están cumpliendo con lo que el Señor les ha ordenado? Y esta pregunta, mis hermanos, corta como un cuchillo, porque apunta al corazón del problema. El pueblo había perdido de vista la centralidad de Dios en sus vidas. Estaban desconfiando del Señor. El pueblo había reconstruido muros, había celebrado fiestas solemnes, habían hecho pactos de obediencia en los capítulos anteriores, sermones que ustedes ya han visto, pero habían descuidado lo más básico: sostener la obra del Señor. ¿Y acaso no nos ha pasado esto? ¿Acaso lo primero que hacemos cuando nos falta dinero no es pensar en no dar nuestro diezmo? ¿O en dar menos porque necesitamos pagar tal cuenta? Hablo por mí. El pueblo había perdido de vista la centralidad de Dios en sus vidas. El texto nos dice que Nehemías no solo se limitó a denunciar lo que estaba ocurriendo, sino que también actuó. Es que no nos sirve de nada, mis hermanos, patalear si no actuamos. No nos sirve de nada mencionar que algo es pecado cuando nosotros no somos parte de la solución. ¿Qué hace Nehemías? Restauró la administración de los diezmos, organizó a los levitas en sus puestos, restableció a hombres fieles para que cuidaran de la distribución de los recursos. Y en medio de todo esto, entendiendo que dependía del Señor, levantó una oración íntima. En el versículo 14, que dice: acuérdate de mí, Dios mío, en orden a esto, y no borres mis obras piadosas que hice por la casa de mi Dios y por su servicio. Aquí vemos el corazón del verdadero siervo. No busca la gloria humana. No cree que todas las cosas dependen de él y de sus capacidades. Lo que busca es el reconocimiento de Dios. Lo que busca es que Dios sea exaltado. Se indigna con el pecado, porque el pecado atenta al carácter santo de nuestro Señor. Ahora bien, si traemos este pasaje a la luz de todas las Escrituras, vemos un principio que atraviesa toda la historia de la redención. El sustento de la obra de Dios siempre ha sido responsabilidad de su pueblo. En el Antiguo Testamento, los levitas no tenían herencia, no tenían tierra. Por eso dependían de los diezmos, de las ofrendas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El punto, mis hermanos, no es dar dinero por darlo, sino reconocer que sobre todas las cosas Dios es soberano. Dios es soberano de todo lo que tienes. ¿Tienes trabajo? Es porque Dios lo permite. Todo lo que tú tienes no es tuyo. Y así puede desaparecer. Incluso tu propia vida. Negarse a dar fielmente es negar que Dios es dueño y Señor de todo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, Mateo 6:21.
donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El pueblo en Nehemías mostró con sus bolsillos lo que ya había sucedido en sus corazones. Habían perdido el celo por la gloria de Dios. Habían dejado de confiar que Dios es Señor, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Mis hermanos, y no estoy hablando de dar como un acto mecánico y legalista. No se trata solamente de cumplir con una cuota para sentirnos tranquilos o para que me dejen de molestar. Se trata de reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, y esto incluye nuestro dinero. Pablo enseña en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, un texto que repetimos mucho cuando tenemos que dar la ofrenda. Se dice que Dios, ¿qué cosa? Ama al dador, ¿qué cosa? Repítalo más fuerte. La última parte. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Que no se les olvide. Alegría. Fe. Confianza. Queridos hermanos, este pasaje nos llama a revisar nuestras prioridades. No es simplemente una cuestión de dinero, no se equivoquen en eso. Es una cuestión de lealtad. Cuando retenemos lo que le corresponde a Dios, estamos diciendo que nuestro reino es más importante que el suyo, que nuestra comodidad es más importante que el reino del Señor. Pero cuando damos con fidelidad, con alegría, estamos proclamando que nuestro Dios es digno de todo. Mis hermanos, nosotros cantamos: digno es el Señor, santo es el Señor. Ni 1.000.000 de ángeles podría expresar la gratitud que tengo por lo que tú has hecho. Pero esa gratitud, cuando toca nuestros bolsillos, desaparece. Que el Señor nos libre de ser un pueblo que deja desamparada su casa. Que como Nehemías tengamos el valor de restaurar el orden de nuestras vidas, de ser fieles en lo poco y en lo mucho, ser agradecidos de quien merece toda honra, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.